Bueno, eh, pues buenas noches. Esta es la tercera sesión del curso sobre derechos humanos. Nos habíamos quedado a la mitad del módulo 2. Entonces eh, vamos a terminar y vamos a empezar el 3. ¿Qué más? Bueno, como paréntesis poco interesante, originalmente estas sesiones estaban pensadas para 2 horas cada una, pero bueno, para que tengan más oportunidad y no se desvelen tanto, es que estamos haciéndolo de hora y media. Vamos a aprovechar para eh, repasar un poquito lo que vimos la clase pasada. Bueno, comenzamos el caso de Sound of Freedom y el tráfico de niños. Y vimos que, bueno, porque pueden lo hacen y porque buscan apropiarse de cosas y personas que no les pertenecen. Vimos el derecho, vimos qué cosa es la justicia. Nos quedamos a la mitad de las partes del acto de justicia. Nos falta ver también el título, el fundamento, la medida y el modo de lo justo, y la igualdad jurídica y relaciones de justicia. Repaso, hablamos de que había tres modos de hablar de la realidad: el modo unívoco, el modo equívoco y la analogía. Decíamos que el modo unívoco es cuando siempre nos referimos con una sola palabra a distintos elementos, pero siempre en el mismo sentido. La manera de hablar de equívoca es cuando con una palabra nombramos distintas cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Y en la analogía, cuando en parte son iguales y en parte son diferentes. Y el derecho es una palabra análoga. De hecho, la analogía nos está acompañando en toda la exposición. De muchas maneras que vimos, que si las leyes, la profesión, la ciencia, etcétera. Pero todas ellas dependen de que haya algo que le pertenezca a alguien porque es suyo, es lo justo. Le pertenece, es su derecho, ni más para la izquierda, ni más para la derecha, ni más ni menos, lo suyo, lo que le toca, lo que le corresponde. Existiendo ese tipo de realidades que se le pueden dar a alguien porque le pertenecen, pues todo lo demás tiene sentido. Hablamos de que la justicia, decíamos, bueno, el ser humano puede poseer cosas como suyas, las puede compartir, las puede intercambiar. Las cosas pueden estar en manos de otro que no es su dueño, se pueden devolver a su dueño lo que es suyo. Y bueno, decíamos, la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y para comprender más, íbamos a desglosar dar a cada uno y lo suyo. También vimos que el dar puede significar muchas cosas, es una palabra análoga. Puede significar devolver, reponer, pagar un precio equivalente, respetar, no dañar. Por otro lado, a cada uno es una palabra unívoca, significa siempre lo mismo, que no haya distinciones. Y por otro lado, encontramos una palabra análoga que es la palabra discriminación. Bueno, decíamos, cuando a alguien se le niega lo suyo, es discriminación social injusta, que ese sería como que el nombre amplio, nada más que, ¿cómo se llama? Como es muy largo de decir, a veces decimos, bueno, discriminación, pero ¿en qué contexto? Decíamos que la palabra discriminación tomada en sí misma es un acto del entendimiento para seleccionar cosas en la mente, y eso no es ni justo ni injusto. Trasladado al orden social, en el trato, puede ser justa o injusta la discriminación, porque ya es un trato con base en un criterio, es decir, el trato discriminatorio es un trato que se basa en un acto discriminatorio de la mente. Ahora, este trato puede ser justo o injusto según se le dé a cada quien lo suyo o no se le dé. Negarle a alguien lo suyo es discriminación injusta. Y vemos aquí muchísimos ejemplos. Y aquí el tema importante es que, para que no nos mareen, no andar pensando si es discriminación o no, sino estar pensando si es justo o no es justo.
Antes de continuar, esto fue lo que vimos la clase pasada. ¿Hasta aquí preguntas? No, lo único que yo tenía la reflexión o duda Ajá. era lo que te comenté de que el derecho no era estático, sino dinámico. Ah, ya, vamos a verlo en un ratito. Ah, ok, ¿Sale? Lo que ocurre es que cuando el derecho, si tú tomas el analogado principal, que es lo, lo que es de cada quien, lo que tendrías que preguntarte es el bien del que se trata, si es un bien permanente o es un bien cambiante. ¿Y cuál es el motivo por el que le pertenece a la persona? Entonces, eso es lo que va a hacer que cambie o que no cambie. Pero vamos a irlo viendo tantito más adelante. No se me olvida. Bueno, ok, está bien. además de eso, ¿alguna otra pregunta? Bueno, No, seguimos entonces. sí, Decíamos dar a cada uno lo suyo. Ahora, lo suyo es lo que le pertenece a alguien, ¿vale? Pero vamos a ver que eh, tiene cuatro cosas: título, fundamento, medida y modo. Cada uno tiene algo como suyo por un título de dominio. Ese título se establece por un acto de atribución. Por ejemplo, en una compraventa, el acto de comprar, es decir, me llevo este litro de leche, es al momento de yo decirle eso al vendedor y que me dice son, no sé, 30 pesos, em, en ese momento está haciéndose el acto de atribución por el que al yo estarle pagando, al yo pagarle, en ese momento hay un acto de atribución por el que la leche es mía y el dinero es del vendedor. Otro ejemplo más complicado, más formal, es cuando se compra un automóvil y se firma, se endosa la factura. Otro más complicado, cuando se compra una casa y se firma la escritura ante notario. Al igual que casi todo lo que hemos visto en estas dos últimas sesiones, la palabra título es análoga. O sea, se puede entender de distintas maneras, aunque todos en común tienen algo que es que indica que algo es de alguien. Ahora, esta es la parte interesante y aquí empiezo a responder si es dinámico o estático el derecho. El título puede ser natural si se apoya en la naturaleza humana o puede ser positivo si se apoya en el acuerdo entre los hombres. Positivo viene de puesto, de poner, está puesto. Si algo es positivo, quiere decir que se puso. Como cuando decimos nos pusimos de acuerdo. Pregunta, si yo voy a la tienda y compro un litro de leche y la pago, y entonces ese litro de leche ya es mío, ¿es por título natural o positivo? Yo creo que positivo, Positivo, ¿por qué? porque viene de una transacción, de un acuerdo, pues, entre la persona que compró la leche y el vendedor. Ok, correcto, es correcto. ajá, Ahora, pensemos, ¿puede ser que haya cosas que me pertenezcan por naturaleza? Sí, sí, Por ejemplo, la vida. la vida. ¿Dónde está el título para estar vivo? Así que me digan, a ver, muéstreme su papel para ver que usted puede estar vivo.
No hay un papel. No. Bueno, La, habría quien diga que la partida de nacimiento. y sí, pero esa Ajá. es posterior, esa es ya que llegan y te llevan para identificarte. Pero es Ajá. la misma naturaleza es la que te da ese título, es un título natural. Bien, vamos, es evidente que uno tiene derecho a estar vivo por ser humano y no porque alguien venga y lo reconozca. Entonces, esas son las dos maneras que puede ser el título. Ahora, las cosas que son de título positivo son cambiantes. Su derecho es cambiante. Ahora sí, ahora no. ¿Sí me explico? Y las cosas que vienen de título natural parece ser que no cambian tanto. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana eh, no cambia. No es algo que... recordemos que la naturaleza es la esencia como principio de operaciones, es la misma esencia humana. El ser humano sigue siendo ser humano en todas las épocas históricas y en todos los lugares. Entonces, no cambia y al no cambiar, parece ser que aquellas cosas que tienen título natural tampoco tendrían por qué cambiar. Al menos no por el título. A lo mejor tendría que ser por alguna otra razón, pero por el título no. Vamos a ver ahora el fundamento. Bueno, aquí algunos ejemplos. Estar vivo es natural. Mi vida la tengo a título natural. Eh, una compra-venta, pues es título positivo. Ahora, ¿qué cosa es el fundamento? El fundamento es lo que hace posible un título, pero no es el título. Esto voy a explicarlo un poquito. Vamos a ver. Para yo ser presidente, debo de ser mexicano. Ese es el fundamento. Mexicano y, a ver, ¿qué otra cosa era? Por nacimiento, hijo de padres mexicanos o algo así. En los últimos ya pasó de moda, pero así era. Y no me acuerdo tener cierta edad y ciertas características, pero eso no es suficiente. Además, además debo de tener los votos y para eso me tengo que postular en un partido político, independiente, algo, ¿no? Tiene que haber elecciones porque por más que me postule, si no hay elecciones, pues no. Y hay un procedimiento que lleva a que haya una constancia de mayoría y luego se hace la ceremonia de cambio de poderes. ¿Para qué digo todo esto? Para entender que el ser presidente, que es una cosa, es por así decirlo, tengo el título para ser presidente porque tengo un montón de requisitos, pero de esos requisitos, vamos a decir así, se dividen en dos, los que son en general, como es ser mexicano, etcétera, etcétera, y los que ya son específicos, que son que se haga efectivo, que tenga los votos en una elección y que se me dé mi constancia. Voy a poner otro ejemplo. Eh, para yo ser heredero de alguna fortuna, necesito estar en el testamento. ¿Qué otra cosa se necesita? Necesito que mi nombre aparezca en el testamento de la persona que va a dejar la gran fortuna. Ya está, digamos, mi nombre. Ese es el fundamento. ¿Y qué otra cosa necesito para realmente ser heredero? Estar vivo también. Estar vivo, ¿sí? ¿Qué otra cosa se necesita? Este, Pues identificarte que eres tú, la persona que dice ahí Juan Mm. Pérez, Es, demostrar que eres Juan Pérez. es correcto, pero hay una que es muy clave, que es clave en esto. Esa es que el que hizo el testamento muera. Mientras está vivo. exacto, sí. Entonces, el Ah, pues, fundamento, para que se entienda un poquito, el fundamento es que yo esté en el testamento. Pero para que yo haga efectivo el título y pueda tener derecho a la mansión, el testador tiene que haber muerto.
y abrirse juicio y bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Y entonces sí, ya voy a tener el título. Entonces el fundamento es la causa que me permite, que me hace posible el título, pero el título es cuando ya lo tengo de por sí. Eh, Al final, el fundamento se refiere a una causa, o sea, yo puedo tener este título porque, por acuerdo entre los hombres, positivo por naturaleza. Pero al final todos los títulos y todos los fundamentos terminan resolviéndose en una cosa, y esa es la naturaleza humana. Eso a lo mejor lo vemos un poquito más adelante, no sé si hoy o en la siguiente sesión, pero solo el humano puede poseer cosas. Entonces, en la naturaleza humana está el poseer cosas, y por lo tanto es el primer fundamento que abre la posibilidad a todos los demás fundamentos para tener los títulos de todo lo que yo pueda tener como mío, sean naturales o sean positivos. La medida, pues, es simplemente cuánto, cuándo, cómo, etcétera, lo mismo el modo. Puede ser, el modo puede ser posesión, puede haber una relación, puede haber un uso, una facultad o una promesa. Eh, Aquí podríamos distinguir entre el modo de lo suyo que se refiere a las cosas, que puede ser posesión o uso o alguna cosa de estas, y de las personas. En el caso de las personas se trata de relaciones, porque nadie puede poseer a otro como propiedad, pero sí puede haber una relación. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos, son mis hijos, y yo, ay, están entrando personas y yo ni en cuenta. Entonces, otra vez, en el modo de lo mío, de un ser humano como es mi hijo, yo tengo a mi hijo, pero no en cuanto a objeto de posesión, lo tengo en cuanto hijo. Y él me tiene a mí en cuanto padre. Entonces, tan es cierto que él es mi hijo como que yo soy su padre. Es un suyo mutuo, pero en forma de relación, no en forma de posesión. Y esto es importante hacer las aclaraciones porque luego vienen las confusiones, ¿no? Y los otros son más sencillos. Yo puedo poseer bienes, puedo poseer el derecho de uso, puedo tener la promesa de que algún día lo voy a tener, o la facultad o el permiso de usar. Pero ¿qué es lo que determina cuál es el modo? La realidad de la cosa. La realidad de la casa rentada, la realidad del auto prestado, la realidad de la comida comprada o la realidad de la persona con la cual yo guardo una relación, un vínculo. ¿Hasta aquí preguntas? No, ¿Ya los dormí? No, 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 para nada. Bienvenido, yo Isaac. tampoco. Hola, hola. Vamos a ver igualdad jurídica. Y aquí vamos a ver también tiene cosas importantes porque eh, se presta confusión cuando pensamos que, ya ven como cuando el niño que dice, oye, ¿por qué a mi hermano le compraste esto y a mí no? ¿O por qué a él sí le das permiso y a mí no? Y decimos, pues es que no es igual y el niño le parece que es injusto porque no fue igual. Bueno, vamos a ver que la igualdad en el derecho es una palabra análoga. Otra vez, la analogía está por todas partes. Igualdad se dice de muchas maneras, pero siempre según dos cosas que se comparan y en las que hay alguna semejanza en algún aspecto. Y este es el tema importante. Tomas dos cosas que comparas para ver si son iguales y buscas una semejanza, pero esa semejanza es en algún aspecto. Por ejemplo, tenemos la igualdad como, bueno, aquí tenemos, voy a poner tres. Igualdad como identidad,
como equivalencia o como semejanza. ¿Cuál es la igualdad de identidad? Se da cuando entre lo debido y lo dado se le da exactamente lo que se le debe al que se le debe. No se le da otra cosa ni nada equivalente. Mm, la equivalencia, pues bueno, es una cosa que tiene el mismo valor, es igualdad, pero en cuanto a algún valor. Y semejanza, pues es parecido. Déjeme ver cómo está. Eh, Vamos a ver que la igualdad de lo justo se puede referir a tres cosas. Y van a aparecer esta identidad, esta equivalencia y esta semejanza en un ratito. Entre los, Oye, dime, por favor, ¿puedes repetir el ejemplo que dijiste de igualdad como identidad, como equivalencia y como semejanza? O sea, ¿a qué se eh, refiere cada uno? No le entendí. vámonos de regreso, sí. Mira, esto nos va a ayudar. Eh, tú, qué sé yo, vamos a suponer que tienes un coche y un día te lo robaron y llamas a la policía y resulta que localizan el coche y te devuelven el coche. Ahí hay identidad, porque es el coche. ¿Cuál? El tuyo. La igualdad como equivalencia sería que te dieran el dinero. ¿Sabes qué? Pues fue, desapareció, pero el seguro te va a embolsar un dinero con el que te puedes comprar un coche parecido. Y la equivalencia, la semejanza sería que te den otro coche con características similares. ¿Ya se entendió mejor? Sí, gracias. O nada. Bueno, hay una primera igualdad que es la igualdad de lo justo, que tiene tres casos, entre lo debido y lo dado. Y aquí aparece, aquí creo que me equivoqué y era la semejanza del que teníamos aquí arriba. La igualdad entre los sujetos en una relación de justicia lo vamos a ver en un ratito. Repito, igualdad entre lo debido y lo dado es la de identidad o la de equivalencia o la de semejanza. Eh, que aquí le puse proporcionalidad, quién sabe qué andaba pensando. Igualdad entre los sujetos de una relación de justicia lo vamos a ver en un ratito. Ya mero lo vemos. Y además está la igualdad como no discriminación, es decir, sin hacer distinción de personas para darle a cada quien lo suyo. La igualdad como no discriminación, entendida como no discriminación eh, en cuanto a trato justo social, sin hacer acepción de personas, etcétera, etcétera, es lo que vimos la sesión anterior y repasamos un poquito esta sesión. Hay una igualdad ahí, la igualdad de que si a alguien le pertenece a algo, no hacerle otras distinciones, sino que queda igual, que acceda a lo que es suyo. La igualdad entre lo debido y lo dado, ya vimos, y ahorita vemos la igualdad entre los sujetos. Es el siguiente tema, que es la relación de justicia. Entonces, ¿hasta aquí preguntas? No. Bueno, vamos a ver la igualdad entre los sujetos en una relación de justicia. La palabra relación tiene que ver con relato, por ejemplo. Hay una relación cuando hay una historia que contar de dos personas, de dos cosas, de lo que sea. Hay algo que relatar y eso es lo que permite que se unan de quienes se relata algo en común. Es como que la idea inicial de la relación. Todo acto de justicia crea una relación de justicia entre dos o más personas. ¿Por qué? Porque
está la persona que es titular del derecho, es decir, la que se le debe algo que es suyo, y la persona que le da lo suyo, que se lo devuelve, que se lo da o que se lo respeta. Ahora bien, hay distintos modos. Toda relación de justicia supone una alteridad, hay un otro, en el sentido de que uno es el que debe y otro al que le deben. Cuando decimos yo voy a ser justo conmigo mismo, estoy estirando la palabra, aprovechando la analogía, pero hablando de modo muy impropio, porque no hay ningún otro, a menos que yo me considere a mí mismo de manera doble. Yo como el sujeto activo que hago una conducta y yo como el sujeto pasivo que sufre esa conducta. Pero sí me explico que es muy impropio. O sea, no quiere decir que sea completamente mal, pero está en la orillita de la analogía. Pero bueno, los casos normales pues son dos o más personas. Se supone una cierta igualdad en el sentido de que el deudor está en condiciones de dar lo debido. Entonces, vamos a regresarnos tantito. Decimos que hay una igualdad entre los sujetos, ¿no? Entonces, cuando el sujeto está en condiciones de dar lo debido, hay una igualdad ahí, la igualdad con lo que puede dar. Y son de tres modos estas relaciones de justicia, y esta es la parte importante. Lo debido entre particulares es la justicia que podemos llamar conmutativa, que viene de conmutar, que es intercambiar. Esta es la más sencilla de aprender, es la que se utiliza en las compraventas. En esta relación de justicia, la igualdad es la igualdad entre lo debido y lo dado. Y el sujeto que debe de estar en condiciones de dar lo debido. Entonces, si yo voy a la tienda, no les va a preocupar si soy un mendigo o si soy la reina de Inglaterra. Me van a preguntar si tengo el dinero para pagar la leche, sí o no. Y eso es lo único que importa en eso que es debido entre particulares. Por otro lado, está lo debido por la comunidad al individuo. Lo que se le debe, la comunidad le debe al individuo cosas, y esta es la justicia distributiva. Y esto se presta a mucha confusión. ¿Por qué? Porque hay dos errores. De un lado, está el error de pensar, bueno, lo que hay que hacer es agarrar todo lo que tiene la comunidad y que se lo reparta a todos por igual. Ahí tienen todos. Y por otro, quien dice la comunidad no le debe nada al individuo y no le debe repartir ni dar nada. La realidad es que hay un criterio de igualdad que se llama proporcionalidad. Y se da de dos maneras, pero para poderlo entender, aquí yo creo que nos vamos a detener un ratito, tratando de entenderlo lo mejor posible. Vamos a poner un ejemplo. Piensen en un hospital. El hospital es una comunidad. Ahora, ¿para qué es un hospital? ¿Para qué existen los hospitales? Para atender a los enfermos. Para atender enfermos graves, ¿no? Para eso sirven. Entonces, si un hospital no atiende enfermos, ¿qué pasa? Pierde Pues, su esencia, su ajá. propósito. Es correcto. Podemos hasta decir, no es hospital. Ahora, entonces, toda comunidad existe para lograr un fin que es común. Es decir, que es para muchas personas. El hospital sirve para atender a muchos enfermos. ¿Qué tantos? Pues no se depende de la capacidad, pero es para que se beneficie una comunidad de personas con
sus servicios. Esa es su finalidad. Ahora, en el hospital ocurren dos cosas. Hay contribución en la que los miembros de esa comunidad llamada hospital contribuyen de cierta manera al fin común del hospital y también hay recepción de beneficios, de manera que el hospital les da a cada individuo. Vamos a suponer que llegan dos pacientes. A uno le duele la cabeza y a otro se le fracturó una pierna. Y el hospital dice, bueno, aquí tengo medicamentos. Eh, ¿Cómo debería de darles los medicamentos a cada uno de estos dos pacientes? Pues de acuerdo al mal que tengan. De acuerdo al mal que tengan. Por ejemplo, el que se le fracturó la pierna, ¿que le dan? Se le ingresan y le dan analgésico, pues, para el dolor. Un enyesado, y el que tiene jaqueca, Nada más para el dolor, es- pero dolor localizado, pues. ujú. ¿Tendría sentido que le enyesaran un brazo al que le duele la cabeza? No, ¿O que le Pues operaran, no, o que le operaran el apéndice al que se le fracturó la pierna? no, No. O que un hospital diga, vamos a darle a todos lo mismo. Entonces, a todos les vamos a dar lavado de estómago. Porque a todos les no, damos igual, somos igualitarios, no discriminamos. No, ¿verdad? Bueno, no. esa es la proporcionalidad. Cada uno lo que ocupa para su finalidad. Al médico, ¿qué le tienen que dar? no. El médico tiene que estar preparado para diferenciar cuál es el tratamiento que Ajá. le va a dar a cada individuo. Al médico le deben dar el expediente de cada paciente y le tienen que dar acceso a Exacto. las salas, le tienen que dar instrumentos. ¿Sí me explico? Sí, la información, pues. La información y los instrumentos médicos y el equipamiento. En cambio, a la enfermera a lo mejor le dan otras cosas para hacer su trabajo, a la personal de limpieza otras cosas, a las visitas otras cosas. A cada quien le dan algo. La comunidad le da algo a cada quien. Si es un hospital en particular, además le van a dar honorarios al médico, a las enfermeras, a todos los que trabajan ahí que no están de gratis, les van a dar su respectiva paga. Y a cada uno según su contribución. ¿Sí me explico? Entonces, en la medida en que cada quien contribuye al fin común de esa comunidad, es que la comunidad le va a dar a cada uno. Uno de los criterios es la necesidad, pero además, poniendo, por ejemplo, ahora el caso de tres socios que ponen un negocio, uno pone 10 pesos, el otro pone 100 y el otro pone 1000 pesos, y el negocio produce 10,000 pesos. ¿Cómo tendrían que repartirse las ganancias? Pues de acuerdo a lo que puso cada uno Es correcto. Ahora, en proporción. pensemos ahora en un equipo deportivo. No sé, fútbol, porque tengo poca imaginación hoy. Eh, y llaman a varios eh, a ocupar distintas posiciones, que si de porteros, y de medios, y de delantero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre los que aparecen, eh, llega, por ejemplo, Lionel Messi a aplicar, y llego también yo, y, y llega mi hija Pilar, que tiene 5 años, también llega a aplicar. ¿En dónde colocarían a cada quien? Pues de acuerdo a sus capacidades o de acuerdo a lo que sepan hacer. ¿Ok? ¿Dónde pondrían a Messi? Primero,
En el delantero, ¿lo pondrían de portero? Mm, No creo que sea muy bueno portereando. no, En cambio, a mí y a mi hija nos dirían, gracias, tú te vas, los boletos del público están en la otra puerta. ¿Sí me explico? Es decir, así como hay un criterio del que aporta, hay otro criterio de la capacidad y la experiencia, y hay otro criterio de la necesidad. Entonces, son múltiples criterios los que nos dan la proporción de lo que es la justicia distributiva. No es nada más un reparto por igual o un reparto solo por necesidades, sino que hay una proporción que, que hay que analizar en cada caso cómo tendría que darse entre el mérito, el compromiso, la capacidad, la necesidad y otros factores. Y eso es lo que la igualdad se da en la proporción, cuando se le respeta la proporción de cada quien, sea de contribuir, porque a veces lo único que quieren es contribuir, o sea de recibir otros beneficios. Pero bueno, vamos al último, el individuo a la comunidad. Se le llama justicia legal porque el caso más simple son las leyes. El individuo, ¿qué le debe a la comunidad? Respetar sus reglas. Pero aquí pensemos que no necesariamente son solo las escritas. En una familia no hay reglas escritas y sin embargo hay reglas. Ya se pide por favor, se obedece, se deja ordenado. ¿Sí me explico? Eso es lo que se le debe a la comunidad. ¿Por qué? Porque la misma comunidad te ha estado dando mucho. Y te da lo que se te debe a ti. Uno como hijo recibe alimentación, recibe educación, recibe ropa, muchas cosas. Pero como hijo también tiene que dar a la comunidad su obediencia, su amabilidad, su solidaridad con los quehaceres domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso forma parte, pues, de lo que el individuo le debe a la comunidad, que es la justicia legal. ¿Hasta aquí preguntas? ¿no? Bueno, pues eso cierra el tema 2 sobre la justicia y sobre el derecho. Como ven, es bastante amplio. Y, y bueno, simplemente invitarlos a explorar la analogía cuando se encuentren con cosas complicadas, pregúntense si las palabras se refieren a muchas cosas o solo a algunas, o a ninguna, cuál es el sentido principal. En la discriminación ya vimos, bueno, se le está dando lo suyo o no se le está dando lo suyo. En la igualdad, bueno, hay igualdad en las cosas y en las personas, hay igualdad entre particulares, que es entre lo debido y lo dado, sin hacer distinción en las condiciones subjetivas de las personas, entre la comunidad y el individuo, pues está en la proporción, entre el individuo y la comunidad, pues está el cumplir las normas de esa comunidad. Y recordar que una comunidad existe para un fin común, para un bien común, ¿vale? Bueno, vamos a tocar el siguiente tema. Aquí lo tengo. Ah, aquí está. Vamos a ver qué tal nos va con este. ¿Se ve? Sí, Sí, Bueno, sí se ve. derechos humanos. Por fin vamos a juntar lo que es el derecho y lo que es el humano. Ay, ya no estaba en la diapositiva que yo tenía, pero bueno, vamos a ver, les quiero contar algunos relatos de la antigua Grecia y del siglo XX. De la antigua Grecia había, es que ya no me acuerdo de los detalles, pero a ver qué tal me va. Había un tirano que mandó matar a sus posibles opositores de entre la gente principal de la ciudad.
Y uno de ellos en particular ordenó que su cadáver no fuera enterrado, no fuera sepultado. Como muestra de su poder, como advertencia a todo el mundo, tal vez como venganza, qué sé yo. Y la hermana del difunto se llamaba Antígona. Y ella ignoró el mandato del rey y fue a enterrar a su hermano. Entonces, pues la hicieron prisionera y la llevaron con el rey y el rey le pregunta, oye, ¿qué no te enteraste de mi edicto por el que prohibía que enterraran a tu hermano? Y ella le dice, bueno, que tú no sabes que los dioses mandaron desde antiguo que se deben enterrar a los muertos. Juzga si quién perdió la cabeza, si yo al desobedecer tu ley o tú al olvidar las leyes que los dioses pusieron desde la eternidad. Ese es el primer ejemplo. Mayores detalles, tragedias de Sófocles, Antígona. El segundo es en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando iban a juzgar a los nazis por crímenes contra la humanidad. Resulta que para juzgar a alguien hay que juzgarlo conforme al derecho, a las leyes que quebrantó. Y resulta que todos los crímenes que cometieron los nazis, todas las cosas horrendas, los campos de concentración, las cámaras de gas, etcétera, todo lo hicieron cumpliendo las leyes de su propio país. Todo había sido aprobado por un proceso legal. No había ahí ningún fallo. Estaban cumpliendo las leyes de su país. Y, pues había quienes decían, ¿sabes qué? Es que no los podemos condenar porque no faltaron a la ley. Y entonces, durante un tiempo tuvieron que eh, caer en la cuenta de que había leyes no escritas en los códigos y que esas fueron justamente las que se violentaron y que son lo que llamamos derechos humanos. Vamos a ver. Bueno, ya les conté la tragedia de Antígona y los juicios de Nuremberg. Para los juicios de Nuremberg, eh, tuvieron que recurrir a la idea de derechos humanos, derechos que son anteriores a las leyes, para poderlos juzgar. Pero no podían porque estaban cumpliendo órdenes y leyes legítimamente establecidos. Bueno, estos dos ejemplos nos van a ayudar a comprender lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué son los derechos humanos? Decíamos, hay derechos, es decir, cosas que pertenecen a la persona, que se originan por acuerdo entre las personas. Lo vimos hace rato. Positivo, puesto. Es decir, por la voluntad de otros, y en este caso pudiéramos decir del legislador. Pero hay cosas, hay derechos que le pertenecen a la persona por el mismo hecho de ser persona, por su naturaleza. Estos son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas cosas que nos pertenecen por título natural. Déjenme ver si hay algo más aquí. Y pues aquí les dejo esta pequeña definición. Conjunto de bienes tangibles e intangibles que le pertenecen a la persona y que son conformes a las exigencias de su naturaleza en orden a su subsistencia y perfeccionamiento individual y social. Otra vez, conjunto de bienes tangibles e intangibles que le pertenecen a la persona humana y que son conformes a las exigencias de su naturaleza, en orden a su subsistencia y perfeccionamiento individual y social. ¿Hasta aquí preguntas?
No, Bueno, seguimos. creo que El fundamento de los derechos humanos es el ser humano, por ser persona. Tiene el ser con tal intensidad que es dueño de su propio ser. El ser humano posee a su propio ser, tiene autodominio. ¿Por qué? Porque con su inteligencia conoce la verdad, conociendo la verdad, elige con su voluntad el bien y orienta sus actos eh, así. Entonces, por eso se posee a sí mismo, conduce a su ser de manera racional, buscando las cosas verdaderas y buenas. A veces no tan buenas, pero busca algún tipo del bien incluso ahí. Entonces, lo primero que le corresponde a la persona es su ser mismo. Y lo posee de tal manera que es inalienable. Alienos quiere decir otro. Yo no le puedo transmitir mi ser a otra persona. Yo voy a dejar de ser persona y te voy a pasar mi cualidad de persona y tú vas a ser doblemente persona. No, no se puede hacer eso. Cada uno se posee a sí mismo y posee su propia persona y no la puede transferir a otro. Tampoco se la puedo transferir a una piedra. De ahora en adelante le hablan a la piedra porque yo ya me voy a volver inerte. No, no funciona así. Nadie puede ser dueño de otra persona como propiedad. Es decir, no es lo mismo como relación que como propiedad. Como propiedad nadie. Pensemos que por esto la esclavitud es injusta, porque la esclavitud considera al esclavo como propiedad de otro y de manera que lo puede usar, lo puede vender, lo puede comprar o lo puede eliminar. Entonces, sin embargo, una persona sigue siendo dueña de sí misma incluso cuando es esclava de otro. ¿Por qué? Porque mantiene una libertad interior. Pensemos en este señor que se hizo famoso hace algún tiempo, Viktor Frankl, que escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido, donde narra su experiencia en los campos de concentración. Sus captores se creían dueños de él, pero él seguía siendo dueño de sí mismo, aún en las limitadas condiciones donde estaba. Incluso cuando una persona decide pertenecer a otra, pensemos en el matrimonio, el que yo diga, voy a pertenecer a mi esposa, me le voy a donar, sigo siendo dueño de mí mismo. Es más, para poder donarme a otra persona tengo que ser dueño de mí mismo porque es un acto continuado. Hoy me dono a ti y mañana también y siempre, pero lo hago a través de mis acciones. No dejo de ser yo ni de ser dueño de mí mismo ni de mi libertad. Sencillamente la ejerzo de cierta manera. En cambio, una persona que se sumerge en el mundo de la droga o del alcohol o de otras cosas, va perdiendo su humanidad precisamente porque pierde el autodominio. No lo pierde completamente, pero no está pudiendo ejercer ese autodominio. Y en ese sentido, bueno, pues termina con muchos problemas. ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, es como que para nosotros es muy claro que una persona que comete un delito grave, pues un asesinato, una violación, todo ese tipo de cosas, es juzgado. Pero ahí no podríamos decir que de alguna manera están ejerciendo ah, cuando la justicia ejerce algo en contra de sus derechos, o sea, derechos como persona, de sus derechos humanos, ok, actuó mal, Ujú. muy grave,
pero, pero pues es persona, finalmente. No se comporta como tal, pero pues es Eh, persona. es correcto y precisamente por eso le asisten derechos o deberían de asistirle, por ejemplo, presunción de inocencia y debido proceso y defensa en un juicio, porque sigue siendo persona. Y en la cárcel, aunque se la pase mal, también le asisten derechos. ¿Por qué? Porque Ah, es persona. Ahora, se le privó de la libertad, no sé, de irse a su casa. Pero desde un punto de vista, su libertad quedó limitada, su libertad exterior, porque ya no tiene la libertad de ir a donde quiere, sino que tiene que estar en una celda y una serie de cosas. Desde ese punto de vista, tiene menos libertad, pero desde un punto de vista de la constitución interna de la persona, ese reo sigue siendo dueño de sí mismo. Se hace más esclavo por sus vicios que por las condiciones de la cárcel, porque la cárcel actúa en el exterior y el vicio actúa en las decisiones interiores y en los pensamientos. Y sin embargo, siempre queda un núcleo de libertad que no puede tocar. Y ahora, mm, ¿debería de estar en la cárcel o dejársele libre porque tiene libertad y derechos? Vamos a ver en un ratito. Ok, Vamos a ver, sí, espero que nos dé, que pueda tener un poco de claridad y tiempo para que lo podamos ver. Pero por lo pronto, lo que quiero decir es, para que una persona pueda tener derechos, es porque primero tiene dominio de su propio ser. Lo primero que tiene es su propio ser y por eso puede tener otras cosas. Una piedra no tiene derechos porque la piedra no se posee a sí misma. Lo mismo una planta. Una planta reacciona a las condiciones ambientales y crece hacia donde está la luz y las raíces las echa para donde está el agua. Pero la planta no toma decisiones y no se responsabiliza ni es dueña de esas decisiones. El ser humano sí. Bueno, vamos ahora a ver, y este es el tema central de hoy, cómo descubrir los derechos humanos. Nos han dicho que hay muchos derechos y que además cada vez hay más derechos porque son conquistas de las reivindicaciones sociales y no sé cuánta cosa más. Y esto es derecho, y esto otro es derecho, y aquello es derecho, y que no te quiten tus derechos, y en la Constitución apareció un nuevo derecho, etcétera, 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 etcétera. Vamos a descubrir cómo distinguir lo que meramente es propaganda de lo que realmente son derechos humanos. Entonces decíamos, para conocer los derechos humanos hay que conocer al ser humano. Y de eso tuvimos una primera sesión. Después hay que conocer aquello a lo que tiene derecho, por eso vimos qué cosa es derecho, pero por naturaleza, aquello que por naturaleza tiene derecho. Estos son los dos pasos importantes. En tercer lugar, hay que ver la relación entre ambos, entre el humano y aquello a lo que tiene derecho por naturaleza. Vamos a hacer una clasificación eh, sencilla de todo esto. Ok, Joan, estás manejando, no choques, no veas el teléfono, tú ve la calle. Vamos a hacer una clasificación sencilla. Yo sé que hay muchas clasificaciones, que si primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta, no sé qué, que si los derechos de pintarse el pelo verde, los derechos de la infancia, los derechos de no sé qué. Nosotros vamos a hacer un recorrido diferente. Y ya quien quiera ir a estas clasificaciones es perfectamente libre de hacerlo. Vamos a ir con lo que es propio de la naturaleza humana y vamos a identificar así los derechos. Bueno, primero vamos a ubicar una jerarquía, no son todos iguales. Pero para ubicar esta jerarquía
Vamos a ver lo que son los derechos originarios. Y aquí ya empieza a complicarse la cosa. Derechos originarios son aquellos que tienen su origen únicamente de la naturaleza humana. Y por otro lado, están los derechos subsiguientes, que son aquellos que el título proviene sí de la naturaleza humana, pero ante situaciones históricas. Y los originarios, ahorita ponemos ejemplos de todo esto para que nos vaya quedando claro. Los derechos originarios vamos a dividirlos en primarios, que son los bienes fundamentales de la naturaleza humana, es decir, que sirven de fundamento. Y por otro lado, derivados. Derivados son manifestaciones, derivaciones y soporte de los derechos primarios. Entonces, la jerarquía es, en primer lugar, los más importantes son los derechos primarios, luego derechos derivados y luego derechos subsiguientes. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos. El derecho a la integridad corporal es un derecho originario primario. Es decir, yo tengo mi cuerpo como está, bueno, malo, bonito, feo, y tengo derecho a que se preserve en la existencia y que no llegue alguien y me dé de palazos y me rompa un brazo. ¿Vale? Y eso lo tengo como un bien fundamental de mi naturaleza, y eso lo tengo únicamente de mi naturaleza humana. Por otro lado, aquí viene un originario derivado, la primacía de los padres en la educación de los hijos. Es decir, que son los padres quienes eligen el contenido y la orientación en cuanto a valores, filosofía, religión, etcétera, de la educación de sus hijos. Este derecho se deriva del ser padres, la paternidad, que es un hecho natural. Una vez que dada, pues bueno, parte de, así como engendramos biológicamente, también engendramos culturalmente. Y aquí hay un derecho subsiguiente, derecho a la presunción de inocencia y debido proceso. Tiene su título en la naturaleza, en que soy ser humano, pero hay una condición histórica, y esa es que se me está acusando de un delito ante un sistema legal donde hay jueces. Jueces, llámese jueces modernos, jueces del Antiguo Testamento, como ustedes quieran. Pero entonces tengo derecho a que se me trate como inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y que se me dé un proceso en el cual se descubra si yo cometí crimen o no lo cometí. ¿Sí me explico? Y no nada más que se me invente o se fabrique ese crimen, o que se me someta a torturas para decir, no, sí, sí, yo fui. ¿Sí me explico? Entonces, viene de la naturaleza humana, sí, pero ante una situación histórica, que es los procesos judiciales. Igual al ratito vemos más ejemplos, pero hasta aquí preguntas. ¿No? Bueno, entonces, tenemos originarios que vienen de la naturaleza humana y subsiguientes que vienen de la naturaleza humana, sí, pero ante situaciones históricas. Tenemos primarios, que son los bienes fundamentales, y derivados, que son manifestaciones, derivaciones y soportes de los derechos primarios. Los más importantes son los primarios, luego los derivados y luego los subsiguientes. Ahora, teniendo esta idea en la mente, vamos a hacer un recorrido desde lo más esencial hasta lo menos esencial del ser humano. Lo que más le pertenece al ser humano es su propio ser. Eso es lo que tiene de manera más absoluta el ser humano como suyo, permanecer en el ser. Y la violación a permanecer en el ser es dejar de ser.
Ahora, como nadie puede llegar y redefinir metafísicamente lo que el ser humano es, o no pueden transformarnos en, por ejemplo, una piedra, la única manera de violentar este derecho, adivinen cuál es. ¿Cómo se puede hacer que un ser humano deje de ser humano? No, pues no se puede, Quitándole la vida, solamente. solamente. Y uno va a decir, bueno, pero es que permanece el alma, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de lo que podemos observar aquí en la Tierra. Lo que pasa después, eso ya no tenemos control sobre ello. Pero ahí, incluso hay quienes mencionan que no es ya un ser humano como tal, sino únicamente el alma humana. Y que cuando llegue la resurrección, que se vuelva a unir al cuerpo, volverá a ser el ser humano como lo conocemos. Entonces, vamos a dejar por lo pronto eh, el tema de lo que pasa después de la muerte, porque ahí ya nadie ha podido intervenir aún, ningún ser humano de esta tierra ha podido modificarle algo a un ser humano que ya murió. Me refiero a su alma. Entonces, la única forma de que un ser humano de los que todavía tienen cuerpo viviente deje de ser humano como lo conocemos nosotros, que es decir, con su alma y su cuerpo, es quitarle la vida. De ahí que el derecho más importante sea el derecho a conservar la propia vida. Y- Oye, sí, sí. inclusive cuando existía la esclavitud en, no sé, ya ves que pues muy, muy terrible, ¿no? Ujú, Y había casos muy, muy terribles. ujú. Entonces ahí les quitaban, pues, pues todo, ¿no? O sea, su libertad, su dignidad, Ujú. su todo, pero pues podemos decir que entonces permanecía su propio ser. Sí, mientras estaban vivos, permanecía cada uno en el ser, seguían siendo seres humanos, aunque nadie se los reconociera. Ya cuando lo matas, deja de ser humano y se convierte por un lado en alma espiritual humana y por otro lado en cadáver. Y el cadáver se comienza a descomponer rápidamente. Entonces, aquí el tema importante es que la manera de respetar lo más importante del ser humano, que es permanecer en el ser, es respetarlo y conservando su vida. Nadie debería ser privado de la vida. Nadie tiene derecho a terminar con la vida de otro. Solamente hay un caso, y ese caso es salvar la propia vida frente a un agresor que intenta tomar mi vida. Pero ahí yo lo que estoy tratando de hacer es salvar mi vida, aunque como consecuencia el otro pierda la vida. El otro decidió perder su vida por quitarme la mía. Entonces, de alguna manera, se privó a sí mismo de este derecho. Pero yo, que me estoy defendiendo, estoy tratando de preservar mi vida, aunque resulte muerto. ¿Sí me explico? Pero cualquier otro caso es salvar una empresa, eh, qué sé yo, hacer un gran descubrimiento para la humanidad, liberar muchos esclavos, lo que ustedes gusten, eh, son valores menos importantes que el de la vida. Por eso nadie tiene derecho a terminar con la vida de otro. Y de aquí se viene una consecuencia. No existe el derecho al aborto. Ya ven que ahora se dice eso, ¿no? Hay un derecho al aborto. O lo quieren promover para que ya exista. ¿Por qué? Porque para ejercer ese derecho, forzosamente se termina con la vida de un ser humano. Entonces, como se termina con la vida de un ser humano, eh, al que se le niega el derecho más fundamental, que es el de existir, y se hace según esto por proyecto de vida, libre desarrollo de la personalidad, lo que ustedes gusten y manden.
El caso es que se termina con su vida. Y por lo tanto, no, a la hora de ejercer ese derecho, pues no puede ser derecho simplemente. Por esa razón no puede ser. ¿Preguntas hasta aquí? No, ahí Bueno, vamos. entonces igual, si en algún momento tienen que levantar la voz frente a alguien que promueve la interrupción legal del embarazo, como le llaman, interrupción violenta o más bien terminación violenta del embarazo, deberíamos de decir, pues pueden decir eso, es que no puede haber un derecho ahí donde su ejercicio requiera negar el derecho más fundamental a otro ser humano. Bueno, ahora, a partir de esto, que es el propio ser, vamos a ir desprendiendo la estructura humana según la vimos hace 2 sesiones. Déjenme ver qué hora es. Nos quedan 10 minutos, a ver cuánto logramos avanzar. Vamos a empezar por uno que es el más fácil de comprender porque es el más visible. La corporalidad del ser humano tiene una dimensión corporal, ocupa un espacio y y tiene esa corporalidad como algo viviente. ¿Sale? O sea, somos seres corporales, somos vivientes y tenemos instintos como los animales, etcétera. El derecho más central ahí, después del derecho a la vida, es el derecho a la integridad física, lo que ya hemos visto. Y a partir de ahí, el que sigue es el derecho a mejorar la salud. Y de ahí se deriva el derecho a los bienes que preservan el cuerpo y la salud. Aquí tenemos entonces el derecho originario primario. Ay, si se acuerdan cómo eran estos. Vamos a regresarnos tantito. Ah, sí, derivado y subsiguiente. El derecho derivado, mejorar la salud. Dado que tengo salud, tengo derecho a mejorarla. Y el derecho subsiguiente, que depende de condiciones históricas, son los bienes que preservan el cuerpo y la salud. Por ejemplo, las medicinas, los hospitales, el abrigo, el tipo de alimentación, etcétera. ¿Sí me explicó? Entonces, normalmente nos dicen derecho a la salud significa que tú vayas y te atiendas en un hospital. Y entonces, a ver cómo se financia, pero aparte te lo deben de dar gratis. Bueno, se están enfocando en los bienes que preservan el cuerpo y la salud. Pero el primer derecho es el derecho a la integridad física. El segundo es que yo pues pueda cuidar mi salud por mis propios medios. Y el tercero es ya los bienes que preservan el cuerpo y la salud. Entonces, por ejemplo, rehusarse un tratamiento invasivo es un derecho importante. O sea, si yo me doy cuenta que cierta medicina es eh, tóxica o lo que sea, pues tengo derecho a no consumirla, a buscar otros medios para preservar mi salud. Y luego, pues vienen ciertas modas de pónganse todos esta medicina. Hubo un caso en México en el que se llevaron a mujeres indígenas, adolescentes, sobre todo de ciertas comunidades, a aplicarles vacunas del tétanos. Y así se las fueron llevando así como en masa. Algunas personas consiguieron, no tengo idea de cómo, una muestra, la mandaron a investigar al laboratorio y resulta que no era vacuna del tétano, era esterilización lo que estaban haciendo. Y pues no se podían negar porque pues cómo es para el tétanos y para que esté saludable y no sé qué. Pues no era así. Las estaban esterilizando. Ya se armó ahí un mitote y todo y bueno, echaron eso para atrás por un tiempo. Pero como eso hay muchos casos. Y entonces vienen las preguntas. Derecho a la salud, derecho a la alimentación, al agua, al internet. La pregunta, y eso es lo que quiero plantearles a ustedes, es si todo debe de ser gratis y garantizado por el gobierno. ¿Qué dicen?
Pues no, porque estamos cayendo otra vez en un gobierno paternalista como fue tantos años. Pero decía, Y, y- y- y la gente lo ve ahora como un derecho. Todos estos ejemplos que pones de la salud, la alimentación, que puedes decir, pues todos tenemos derecho al agua, todos tenemos derecho a que sea gratis y que no nos cueste. Ajá, ¿y tú qué aportas o qué esfuerzo haces o a cambio de qué lo haces? los demás que dicen, Isaac, estás muy callado. Yo estoy llegando a manejar. Y yo sé que tú estás manejando. Pues yo creo que, o sea, coincido en que ahora es visto como un favor, ¿no? Como si fuera, algo que el gobierno de su bolsa imaginaria nos da y entonces hay que estar agradecidos, ¿no? Eh, pero también creo que, pues sí, o sea, sí podría ser gratis y garantizado por el gobierno, puesto que estamos aportando para ello. Ahí les va, está capcioso y es a propósito, justamente es a propósito. El ser humano, por su dimensión corporal y viviente, tiene derecho a la integridad física, es decir, esa dimensión de su propio ser que es su existencia corporal y que se mantenga íntegra. Además, tiene derecho a eh, pues mejorar esta salud y estas condiciones de vida por sí mismo. Tiene derecho a arreglárselas para mejorar su propia salud, su propia existencia corporal, su propia alimentación, su propio abrigo. Y además, de ahí se sigue que tiene derecho a los bienes que le preservan el cuerpo y la salud, como es la alimentación, el agua, la vivienda, las medicinas, etcétera. Hasta ahí parecería, bueno, los gobiernos mejores son los gobiernos socialistas, porque son los que te dan todo esto, porque es tu derecho y no si pagaste o no. Pero hay un pero, y es lo que no siempre se ve. Vamos a ver, ¿queda claro que la integridad física es gratis? Quiero decir, que para que a mí se me respete mi integridad física no se requiere un esfuerzo monetario, nada más se requiere que no me agarren a golpes. Sí, de acuerdo. Ok. Y la de el derecho a mejorar mi salud y mi condición física, en general depende más de mí que de otros. Por lo menos la iniciativa. Usualmente el problema está en los bienes, que es la parte más exterior. La reflexión es esta. Imaginémonos por un momento, yo no sé si ustedes se lo han imaginado, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no se hubieran comido esa mendiga manzana? ¿Cómo estaríamos? Yo creo que nunca lo vamos a saber. Sí, pues quién sabe. Debemos imaginarnos un momento, porque alguna vez me pasó a mí que dije, bueno, ¿por qué se les ocurrió hacer eso y nos causaron a nosotros tantos problemas? Si hubieran quedado así como estaban y ya, hubieran dicho, no, gracias, ya comí. Y entonces estaríamos todos los humanos en el jardín del Edén. Yo salgo, encuentro un árbol, nunca me enfermo, no me da frío, no me da calor, todo muy a gusto, agarro comida, eh, tengo agua ahí, ¿se me explico? Tengo todo a la mano sin tener que esforzarme gran cosa. Y, y de repente llega alguien y yo voy a agarrar de el árbol de mangos que está afuera de mi caverna y me dice, no, no puedes agarrar de ese árbol, te vendo los mangos. Ahí sí yo podría decirle, pero ¿por qué son míos? La tierra es de todos y da frutos para todos y aquí está. O podrías decir que ese árbol que está fuera de tu caverna es tuyo. Sí, a lo que voy es esto.
Si estuviéramos ahí, entonces sí pudiéramos decir todo debería de ser gratis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que fuimos expulsados. Entonces, para tener bienes como el alimento, el vestido, el agua, la medicina, etcétera, se requiere del esfuerzo y el sudor de mucha gente. Alguien tuvo que construir el acueducto y ahora alguien tiene que distribuir el agua. La tienen que sacar de pozos, la tienen que meter en pipas, la tienen que meter al sistema de aguas. Alguien tuvo que investigar para que se hicieran los medicamentos, alguien tiene que sembrar, alguien tiene que arar, alguien tiene que cosechar, alguien lo tiene que empacar, alguien lo tiene que transportar. ¿Sí me explico? Entonces, si bien uno puede decir tengo derecho a esos bienes, esos bienes no llegan solos, no están ahí automáticamente, sino que requieren esfuerzo, entonces, así como está el bien, se requiere algo a cambio que facilite su obtención. Y ahí es donde está abierto a las cosas que dijeron. En algunos casos va a ser pues pagar el precio, y en otros casos va a ser por medio de impuestos, en algún caso será labor comunitaria, uso responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya pudiéramos discutir qué cosa conviene más y qué cosa conviene menos, hasta dónde el mercado es conveniente y hasta dónde el Estado es conveniente y hasta dónde ninguno de los dos, sino alguna otra cosa. Pero precisamente porque requiere esfuerzo, trabajo, talento, etcétera, no es nada más así de dénmelo y ya, sino que yo también soy corresponsable y tengo una deuda con aquellos que se esforzaron porque ese bien, ese alimento, esa agua, lo que sea, perdón, eh, la pueda disfrutar yo. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 sí. ¿Ya les hace un poquito más de sentido? Sí, Yo sé que no resolví matemáticamente, que nunca lo haga el gobierno o que siempre. Simplemente lo trasladé al plano de lo discutible, porque normalmente Ok. está en el plano de lo intocable. No toques el agua, que nunca se privatice porque es un derecho constitucional. Mire, es una manera de resolver el problema hasta cierto punto. Y dentro de cierto punto a lo mejor ya no alcanza. Y a lo mejor conviene que entre en particulares. O a lo mejor el problema está en la forma en que se están metiendo los particulares, que está haciéndose con las patas. Y deberían nada más bien quitarlos y entrar a un control estatal. No lo sé. Entonces, lo que sí sé es que no es un tema intocable, sino que así como en todo aquello que requiere esfuerzo y trabajo para que se dé ese bien, entonces va a requerir de nuestra parte algo a cambio. Y ese algo es muy variado en sus formas de organizarse. Y eso va a haber, ahora sí que hay que ir viendo qué conviene en cada caso. Bueno, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya nos pasamos. La siguiente sesión vamos a ver aquellos bienes que corresponden con la inteligencia, con la voluntad, con la sociabilidad humana, con la espiritualidad. Si recuerdan que el ser humano vimos sus dimensiones, es corporal, eh, viviente, sensitivo, que eso todo lo resumimos ahí en lo corporal. Aparte tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sociabilidad, está abierta a la trascendencia. Son los que vamos a ver y vamos a ir viendo cómo se van derivando los distintos derechos. De manera que cuando terminemos la siguiente sesión, ya vamos a tener claro cómo distinguir cuáles son mis derechos y cuáles no, independientemente de si están en la ley o no están. ¿Preguntas? No, no, ninguna. Bueno, no, pues voy a dejar de grabar.